Por gracia de Dios y con la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, en este año jubilar, queremos compartirles el tema de intercesión profética. Mi nombre es Patricia Espinosa Franco y solo por gracia de Dios estoy como una guía en el Ministerio Nacional de Intercesión. Pues vamos a ver hoy qué es la intercesión profética. La carta magna de todo intercesor está en 1 Timoteo 2, capítulo 2, del 1 al 3, donde San Pablo nos pide que por sobre todas las cosas intercedamos por nuestras autoridades. Eso es lo que nos tiene que guiar a todo intercesor. Eso es lo primero que deberíamos hacer. En esa carta San Pablo nos dice que si queremos tener un país con la paz, pues que hagamos esto, ¿no? Y por eso hemos empezado primero con esta carta. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. ¿no? Hagamos súplicas, hagamos peticiones por todos los gobernantes para que podamos tener una vida tranquila, una vida en paz, porque todo esto le agrada a Dios. Querido hermano, tú que eres un intercesor, tú que has sido llamado a ser intercesor, tú que has sido llamado a doblar rodillas, te suplico que por sobre todas las cosas, esto es lo primero que tenemos que hacer para tener nuestro país en paz, ¿no? Y dentro de la renovación carismática católica, por ejemplo, si tú tienes el carisma de predicador, ¿dónde te ponen? En el ministerio de predicación. Si cantas bonito, ¿dónde vas? Al ministerio de música. Si el Señor se glorifica a través del carisma de sanación, te ubican en el ministerio de sanación. Y si tienes unos músculos gordos, alto y grande como Edu, ¿dónde te ponen? En el ministerio de servicio, ¿no? Y si eres flaquito, débil y viejito, ¿dónde te ponen? En el ministerio de intercesión. Entonces tenemos que corregir esto, porque esto es un error, un grave error. Los intercesores no somos débiles, los intercesores no somos flaquitos, tal vez por fuera algunos, pero los intercesores somos valientes, somos guerreros, y a eso estamos llamados tú y yo, a defender a nuestra iglesia, a sostener a nuestros hermanos, a doblar las rodillas, como decías el año pasado nuestro lema que el Señor nos dio, a morir para dar vida, porque cada vez que tú te entregas en la oración, tus hermanos lograrán sus metas. Quiero suplicarte que te imagines que tengo en mi mano un paraguas, y en el paraguas hay varillas, y en las varillas, y luego tienes un asta. Este es un paraguas, imagínate. Pues vamos a comparar a la iglesia con este paraguas, ¿no? Y en la iglesia tenemos los movimientos de escoge, tenemos elige para los jóvenes, tenemos los coros, tenemos la catequesis, tenemos la renovación carismática católica. Esas son las varillas. ¿Y quién lo sostiene? El asta. ¿Y cuál es esa asta? La intercesión. La iglesia no avanzaría si no hubieran intercesores, ¿no? Entonces la intercesión es nuestra primera vocación. No es una elección, hemos nacido para interceder, ¿no? Es como la sangre que corre por nuestras venas. Así de importante es la intercesión para ti y para mí, ¿no? Bueno, también te invito a que te imagines que tengo una lupa en mis manos. Y teniendo esa lupa en mis manos, cuando tú has tenido esa lupa y hemos estado en el colegio, tú has visto que cuando poníamos un papel debajo y le caía la luz del sol, entonces salía como un fuego, ¿no? Los intercesores estamos llamados a magnificar. Cada vez que tú y yo estamos intercediendo por Lima, o estamos intercediendo por Huaraz, por Piura, por Trujillo, en el lugar donde estés de nuestro querido Perú, pues Dios lo ve desde arriba. Y Dios dice, wow, están intercediendo por Piura. Ahí derramo mi bendición. Tú y yo estamos llamados a hacer esa lupa para que nuestro país sea bendecido. Entonces recuerda que una obligación tuya también, y más que una obligación, creo que debería ser un estilo de vida, el que no dejemos de interceder ningún solo día por nuestro Perú, por este país que es rico, por este país que es maravilloso. Y bueno, en Romanos 8, versículo 14, Dios nos dice que Él está a la diestra del Padre, sentado, intercediendo por nosotros. ¿Y desde cuándo intercede Jesús? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15? ¿Hace 20? No. Jesús intercede ya más de 2000 años. Entonces te hago esta pregunta. ¿Tú crees que para Jesús no es importante la intercesión?
¿Tú crees que si para Jesús no fuera importante la intercesión, no estaría intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, al lado de Él? Y cada vez que tú y yo intercedemos, somos esos compañeros de Jesús. Somos esos amigos de Jesús que ponemos nuestras manos sobre las manos de Jesús y que Él lleva nuestra petición hacia el Padre. Entonces nuestra intercesión se vuelve una oración trinitaria, porque intercedemos con Jesús, por Jesús, con Jesús, hacia el Padre, con el poder del Espíritu Santo, con ese poder. Te voy a hablar de dos personajes bíblicos de la intercesión. Uno es San Pablo. San Pablo dice en una de sus cartas que él sufre dolores de parto por cada uno de nosotros y que lo más importante para él fue la intercesión. Y dice, ¿acaso yo no sufro con el que sufre? Lo dice en Romanos 12. Eso dice San Pablo. Y tenemos otro personaje, tenemos en Éxodo a Moisés. A Moisés, que cuando en Éxodo 17 ocurre la batalla entre los amalecitas y los judíos, Moisés le dice a Josué, ve a pelear, yo subiré a la montaña. Y cuando Moisés sube a la montaña y elevaba los brazos, se cansó y a su lado estaba Aarón y Hur. Y ellos le pusieron una piedra, los sentaron y cada vez que levantaba las manos, ¿qué sucedía? Que ganaban los israelitas y cada vez que la bajaba, ¿qué pasaba? Que perdían. Entonces te recuerdo que la intercesión también es un trabajo en equipo. No somos francotiradores, porque a su lado estaba Aarón y Hur sosteniéndolo, porque la intercesión sostiene la misión de cada uno de nuestros hermanos del RCC, de cada uno de los movimientos, de cada uno de los ministerios, de los movimientos de la iglesia sí, pero también de los ministerios de nuestra querida RCC Perú. Bueno, ¿y quién ganó la batalla? ¿Quién crees tú que ganó la batalla? ¿La ganó Josué o la ganó Moisés? Pues te comparto que la ganó Moisés. ¿Y sabes por qué? Porque no solo es la acción, sino es la oración. Cuando tú tengas un problema en tu grupo de oración, cuando tengas una dificultad, en lugar de murmurar, en lugar de criticar, dobla rodillas, ora por tu responsable, ora por tu coordinador zonal, ora por tu párroco. No pierdas el tiempo hablando, más bien ora. Porque esto es lo que quiere Dios. Y ahora te pregunto, ¿tú sabes qué es la intercesión profética? La intercesión profética es meternos en el corazón de Jesús. Es estar ahí dentro de su corazón. Y para eso tú y yo tenemos que ser sus amigos. Y para eso tú y yo tenemos que estar con nuestros oídos libres. Con nuestros oídos libres de toda cosa negativa. Con nuestros oídos libres de toda música que no ayude a centrarnos en la presencia de nuestro amado Jesús. ¿Qué es interceder proféticamente? Interceder proféticamente es meterte en su corazón y cargar con el dolor de Jesús. Jesús sufre y mucho más en este tiempo, en estos años en los que toda libertad sexual ha sido desbordada, en la que la corrupción sale por todos los lugares de nuestro país. Jesús sufre. Y Jesús, cuando tú eres su amigo, cuando tú doblas rodillas, cuando tú te metes más en una oración más íntima, cuando logras entrar en su corazón, Jesús te dice, yo quiero que intercedas por tu Perú, porque no quiero que a tu país le pase lo que le ha pasado a los que están alrededor. No quiero que haya una convulsión. Él nos pide eso. Entonces, intercede proféticamente. Tú vas hacia Jesús y Él te dice por lo que tú quieres que intercedas. Sin embargo, te voy también a decir cuál es la diferencia entre la intercesión que hemos usado muchos de nosotros, o muchos de los que van a ver este video. Nosotros íbamos con nuestras peticiones a Jesús. En el grupo oración te ponían, por ejemplo, intercede por el trabajo para la hermana Juanita, intercede por el hermano que tiene cáncer, por el hermano Pedro, intercede para que podamos salir a evangelizar. Y entonces nosotros íbamos con todas esas peticiones y decíamos, Jesús, mira, venimos con todo esto y te pedimos por esto. Y no quiere decir que sea malo, pero si tú ya tienes más de 10 años intercediendo, ya es tiempo que dejes de tener una intercesión básica para entrar a una intercesión profética, para madurar, para avanzar, para aprender a oír las mociones del corazón de Jesús.
Te comparto, una vez una joven, Jennifer, llegó a Nicaragua y ella en la madrugada fue despertada. Y cuando se despertó sintió en su interior una angustia profunda. No tenía ganas de nada. Se tapaba con la colcha y no sabía por qué. Se puso a orar y le decía, Señor, quítame esta angustia, quítame esta opresión. No entiendo lo que me está pasando, decía Jennifer. No tengo deseos de nada. Es como como si quisiera morirme. Y se puso a orar y en el susurro de su corazón Dios le habló. Porque a sus amigos, que son los intercesores proféticos, Dios les habla. Y Dios le dijo, así como tú estás, así está Nicaragua. Así está este país que sufre. Te suplico que intercedas por ellos. Te he traído para esto. Eso es intercesión profética. Y si Jesús te despierta a ti en la madrugada y te pone para que ores por algo o por alguien, ya estás teniendo algunas mociones de la intercesión profética. Yo te comparto un testimonio mío. Hace muchos años, un jueves, fui al Santísimo a orar por mi mamá, porque ella iba a viajar. Estaba viajando. Y en lo que yo estaba intercediendo, sentí en mi corazón esta emoción. Hija, ora por tu país. Y empecé a decirle, guíame, Señor, como tú quieras, porque el intercesor profético es dócil. Y de repente Jesús empezó a decirme, pídeme perdón por todos los pecados de tu país. Entrégame a la gente que no quiere amarme. Y no sé cuánto tiempo oré, no te puedo decir cuánto tiempo oré, solo sé que estuve de rodillas y seguía clamándole, pidiéndole perdón e intercediendo por nuestro país. Y lo único que venía a mi corazón era cubrir la placa de Nazca, envolverla con la sangre bendita de nuestro Sagrado Jesús. Y bueno, entré a la Eucaristía, en la noche hice mi oración, me acosté y Dios me despertó a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana de ese 27 de febrero, no me acuerdo del año, hubo un terremoto fuertísimo. Hija, ese sismo, ese terremoto, pudo haber sido para tu país. Entonces, mira, si tú eres un joven que me estás escuchando, prepárate para cosas maravillosas que Dios hará si tú decides interceder, si tú decides ser ese intercesor profético. ¿Qué necesitas para ser intercesor profético? Estado de gracia. Eso es muy importante. No descuides tu corazón, cuídalo. No permitas que ninguna emoción negativa entre a él, porque de lo que está lleno tu corazón, de eso saldrá en tu boca, y eso saldrá en tu oración. No descuides tu oración. Ten una vida más íntima con Jesús. Acércate más a Él, ámalo, cuídalo, enamórate de la Eucaristía. Ve a tu Eucaristía con la alegría y con el deseo de recibir a un Cristo que está vivo y que también quiere estar dentro de ti. ¿Qué más necesitas? Conocer la palabra de Dios. Porque cuando te expliquemos los pasos de la intercesión profética, en algún momento el Señor pondrá en tu corazón palabra de Dios y vas a tener que proclamarla, ¿no? Entonces, no descuides tu vida íntima con Dios, no descuides tu vida sacramental, no descuides la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, joven, yo te invito a que seas un joven radical, a que una vez por todas te decidas por decirle no a este mundo, a esta cultura de muerte, y a decidirte por Jesús. Y decidiéndote por Jesús, tú seas un santo más en medio de nosotros. Porque también es tiempo para los santos, y porque todo intercesor y porque todo hermano que ha recibido el sacramento del bautismo está llamado a ser santo. Bueno, te voy a compartir los pasos de la intercesión profética. Son 6 pasos. No quiere decir que siempre vas a hacer lo mismo. Ahora van a ser unas pautas para ti. Cuando tú tengas más tiempo de intimidad con Jesús, solito va a ir fluyendo todo en ti, porque no hay mejor maestro que Jesús. Esta pobre mujer que está delante de ti es la burra de Jesús, pero solo te comparte lo poquitito que ella sabe. Pero no hay mejor maestro que Jesús. Te invito a que siempre que puedas dobles rodillas delante de Él. Bueno, un primer paso en la intercesión profética es vaciarnos. Vacíate de tus criterios, de tus pensamientos, de todo lo que tú puedas haber traído. Y cuando tú te vacías de todo ello, somos como barro en las manos del alfarero, que está en Jeremías 6:18. Y cuando somos como barros en las manos del alfarero, le entregamos todo a Él para que Él lo haga todo.
porque todo viene de Él. ¿Y cómo tienes que hacer el primer paso? Te invito a que ores en lenguas. Y orando en lenguas, clames al Espíritu Santo. Hagas una oración al Espíritu Santo. Puedes empezar diciéndole: ven Espíritu Santo, ven Paráclito, ven, llévate todos mis pensamientos negativos, todas mis emociones, mis envidias, mis celos, mis decepciones, mis desilusiones, todo lo que me está atando espiritualmente, emocionalmente, humanamente. Yo te entrego todo a ti, Espíritu Santo. Ven y lléname para que pueda avanzar en esta intercesión profética. Un segundo paso, ¿cuál es? Un segundo paso es que volvamos a orar en lenguas. Y orando en lenguas le preguntemos a Jesús: ¿por qué quieres tú que interceda? Entonces nos metemos en su corazón. Y en ese momento, después de la oración en lenguas, podrán fluir los carismas de palabra de conocimiento, de profecía, de discernimiento de espíritus. Y fluyendo todos esos carismas, necesitamos una persona que apunte todo lo que vaya diciendo cada uno. Y esa persona será quien discernirá qué es lo que quiere Jesús. Te comparto un testimonio. Estábamos en Bolivia el año pasado y en un momento que nos pusimos a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué quieres que intercedamos? Una hermana vio un grupo de sacerdotes, tuvo una visión. Yo vi la iglesia partida en dos. Otra persona sintió en su corazón que Dios pedía que se orara por los sacerdotes. Y de repente todos concluimos en esta intención: Jesús quiere que oremos por su iglesia. Y nos decidimos a ello. Ese era el segundo paso. Ya Jesús había puesto en nuestro corazón por lo que Él estaba sufriendo. ¿Cuál es el tercer paso? En el tercer paso le preguntamos a Dios: ¿cuál es tu estrategia? ¿No? Y tenemos varias estrategias. Una estrategia puede ser la coronilla y la divina misericordia. Te comparto, la coronilla y la divina misericordia es una coronilla profética. Santa Faustina Kowalska oraba con la coronilla de la divina misericordia porque tuvo una visión, y en la visión vio que un país iba a ser destruido, vio el ángel de la muerte que venía sobre ese país y empezó a orar y no sabía qué más hacer. Jesús la llevó ante la presencia de la Santísima Trinidad y le enseñó a orar con la coronilla de la divina misericordia y le pidió que lo hiciera a las 3 de la tarde. Ella empezó a hacerlo y el ángel de la muerte empezó a alejarse y ese país no fue destruido. Entonces mira, tenemos un arma maravillosa en la coronilla de la intercesión profética. También podemos orar con el rosario, también podemos orar con las alabanzas, también podemos de repente con la Eucaristía, un ayuno. Son estrategias. Yo te comparto lo que Dios hizo con nosotros esa vez en Bolivia. Nos pusimos a orar en lenguas. Después de orar en lenguas, yo vi un rosario hermosísimo, turquesa, y una de las hermanas vio el Santísimo. Entonces dijimos: la estrategia de Dios es que oremos por su iglesia en el Santísimo. Esa era la estrategia que Dios quería. Un cuarto paso, ahí lo aplicas. ¿Qué hicimos en ese momento? Nos fuimos al Santísimo y nos pusimos a orar en el primer misterio por el Papa y por todos los obispos. En el segundo misterio por todos los sacerdotes, por los que están sufriendo, por los que son perseguidos. En el tercer misterio por todos los sacerdotes que tienen tentaciones, que tienen dudas, que pasan por un cisma en su ministerio. En el cuarto misterio por todos los sacerdotes que están agonizando, que están enfermos. Y en el quinto misterio por todos los sacerdotes que están en el purgatorio. Eso fue lo que Dios nos pidió. Estuvimos más de media hora en el Santísimo haciendo eso. Viene ahora el quinto paso. ¿Qué hacemos en el quinto paso? Volvemos a orar en lenguas. En el quinto paso tiene que presentarse la palabra de Dios, tiene que manifestarse la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 55, dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá a Él sin haber cumplido su cometido. Bueno, entonces nosotros en ese grupo que estábamos en Bolivia oramos en lenguas y de repente el Señor puso en nuestro corazón esta palabra que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las fuerzas del Seol podrán contra ella. ¿No?
Entonces, ¿qué necesitas en el quinto paso después de haber hecho la estrategia? Proclamar la palabra de Dios en voz alta. Y en el sexto paso, vamos al sexto paso, en el sexto paso le damos gracias a Dios. No te preocupes, porque Dios siempre responde. Dios te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir espera. Tú en fe le dices, gracias Señor, porque me permites interceder proféticamente, gracias por este llamado, gracias por tu respuesta. No te desesperes. Una sugerencia, sería bueno que se reúnan en grupo de 7 jóvenes o 7 personas adultas, el facilitador que permita que todos compartan en los momentos después de la oración, en los momentos de silencio, que tome las notas, ¿no? Y que tengamos el compromiso, porque no basta con que se haga la intercesión profética ese día, que tengamos el compromiso de interceder todos los días. Si Dios nos motivó a interceder por la iglesia, hacerlo. Tenemos la bendición de haber estado en Piura, de haber estado en Tacna, haciendo intercesión profética en Trujillo, y en todos esos lugares el Señor, acá también en Lima se hizo, nos ha motivado a interceder por nuestro país, y nuestros hermanos de esas diócesis están intercediendo con la coronilla de la Divina Misericordia. Gracias hermanos, que Dios me los bendiga, y animen a sus jóvenes a que sean intercesores. Este ministerio es el más completo, tiene todos los dones, aunque ustedes no lo crean, y no importa que nadie nos vea, lo importante es que le agrademos a Dios y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios. Amén. I want to tell you what is the difference between the normal intercession and prophetic intercession. Y en pocas palabras les voy a decir a ustedes cuál es la diferencia entre la intercesión normal y la intercesión profética. In intercession, we go to the Lord with a list. En la intercesión normal nosotros vamos al Señor con una lista. Nosotros tenemos nuestras intenciones. We go to the Lord with a blank paper and the Lord gives us the list. Pero en la intercesión profética nosotros vamos al Señor con el papel en blanco y el Señor nos da las intenciones. We focus on what is moving in the heart of Jesus. En la intercesión profética nosotros nos concentramos en qué es lo que está moviendo el corazón de Jesús. Porque Jesús es el intercesor. El Señor tiene planes diferentes. Nosotros decimos que este es el Kairos para el Brasil. Y tal vez sea el momento de Kairos para Perú. Y puede ser el momento de Kairos para Argentina. Pero nosotros no entendemos. El Señor sabe. Entonces el Señor nos llama a cooperar con su plan cuando hacemos intercesión profética. Es una intercesión dirigida por el Señor. El Señor nunca hace nada sin antes revelárselo a sus discípulos. La Biblia dice esto. Génesis capítulo 18, versículo 17. El Señor dice entonces, ¿acaso podré ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Debería ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Amós, capítulo 3, versículo 7.
Porque el Señor Yahvé nada hace sin revelar sus secretos a los profetas, sus So siervos. the Lord always reveals His secrets to us. Entonces el Señor siempre nos revela sus secretos a Now, do nosotros. you want to enter this time of prophetic intercession? ¿Ustedes quieren entrar en este tiempo de intercesión profética? 6 steps to be followed. Ustedes tienen 6 pasos para seguir. Primer paso, Empty yourself and place yourself at the disposal of the Lord. vacíese de usted mismo, de sus planes, y colóquese a disposición del Señor. 18:6. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Em suas mãos, assim sois vós nas minhas, Lo que es la arcilla en sus manos, así eres tú, casa de Be in Israel. the hands of the Lord will mold you. Como arcilla se coloca en las manos del Señor para que el Señor los moldee. Maybe you can take a short hymn to the Holy Spirit. Entonces, cuando ustedes oren, pueden cantar, pueden pedir el Espíritu Santo, una oración breve, Enter into step 2. Y ahí nos entramos no paso y luego 2. entran al paso 2. We are going to ask the Lord, Lord, give us an intention for prayer. No segundo paso, vocês vão En el perguntar paso ao 2 Senhor, le van a Senhor, preguntar al dá-nos Señor, uma Señor, intenção para danos una intención para esta oración. A short time of praise and then silence, and each one will try to listen to the Holy Spirit. Então vocês vão ter assim tempo curto de louvor. Entonces van a una oración, alabanza breve y luego van a hacer silencio para escuchar al Espíritu Santo. Gente, daqui as cópias com os 6 passos chegaram e daqui a pouco vão ser distribuídas para vocês. Llegaron las copias y van a ser distribuidas. Okay, so this is a short time, then you listen to the Lord. Maybe there are going to be prophecies, maybe there is going to be word of knowledge, maybe there is going to be word of wisdom, but the Lord is going to speak through you to the group. Então, depois desse tempo de Entonces, silêncio, o Senhor en começa ese a falar, tiempo de vocês silencio, poderão el falar Señor ciência, empezará falar a hablar sabedoria, con profecías o palabra de conocimiento, profecías, visiones. El Señor empezará a hablar al grupo. E sejam breves quando Sean vocês breves So the cuando ustedes facilitator is hablan. going to see after everybody has spoken about the intention for prayer. The facilitator will see if there is all common intention for prayer. Então, o facilitador do grupo, Entonces el depois que facilitador todos del falaram, grupo, ele después vai que todos perceber hablaron, alguma intenção em él comum, va a alguma percibir ligação una intención entre aquilo que foi en falado, común, para pegar a intenção ligada entre da oração. todos. Maybe the majority of Y esa es la you will get intención something para la like, oración. let us pray for the presidential election in October. Então, vamos dar um exemplo, talvez muitos tenham Por a ejemplo, impressão que deve se rezar la intención pelas puede eleições ser orar por las presidenciais em elecciones It could presidenciales de be a octubre. different way. The Lord is speaking to different people about the need of the nation. O Senhor poderá falar de diferentes maneiras. El Señor les puede hablar de diferentes sobre as maneras a necessidades da nação. diferentes Maybe the Lord personas de will las say necesidades the de la economy of nación. the country. Talvez para uns o Senhor diga Tal vez que rezar para pela unos les economia do hable país, de la Maybe the economía Lord del will say país, the abortions in the country. ou os abortos no país. o tal vez de Maybe los the Lord abortos will del say país, good governance in the country. Good governance, law and order. E talvez o Senhor diga para outro. tal vez el interceder Señor le para que hable haja a otro um bom governo, interceder ordem e por lei el no gobierno país. con So this orden may be en las leyes. interlinked to one common intention. Então isso pode ser interligado numa única Entonces eso va a ser intenção. interligado a una única intención. Choose one intention for prayer.
Então, o facilitador ele vai ajudar El facilitador va a escoger una intención para la oración. Time we need to pray only for one intention. Nós não temos muito tempo, então nós vamos orar Porque só vamos a tener uma tiempo intenção. solo para orar por after una you have intención. chosen one intention for prayer, you move to the third step. Depois que foi escolhida essa Después que uma escogen intenção para la intercessão, intención a para gente la avança intercesión, para o terceiro passo. van a avanzar Lord al is tercer going to- paso. You are going to ask the Lord, Lord, tell us how we should pray. Nesse terceiro passo vocês vão perguntar Y en ao este Senhor, tercer Senhor, paso le como van a nós preguntar al devemos Señor, orar? Señor, ¿cómo debemos So the orar Lord por is esta going to give you intención? a strategy for prayer. E aí o Senhor vai dar a você Y ahí el uma Señor les va a estratégia dar para la orar. estrategia This is para very important. la Isso oración. é muito importante. You know, Esto es once muy importante. there was a group of young people who went to Argentina. Uma vez um grupo de jovens foi Una para vez a un grupo de Argentina. jóvenes That fueron was a para group called Argentina. YWAM, Youth with a Mission. É um grupo chamado Jovens Era com uma un Missão. grupo de jóvenes They para went una there misión. for a mission, 10 days of mission. Eles foram lá para uma missão de 10 dias. They said Ellos they fueron were allá going por to the 10 streets días. of Córdoba in Argentina, E eles relatam que eles iam para as ruas em Córdoba, na Argentina, but nobody was receiving the word. Nobody was willing to listen to them. mas ninguém queria escutá-los. Pero ninguém ninguno queria de receber ellos a palavra. escuchó So al 1 Señor. week went without yielding any result. E passou-se uma semana sem que eles atingissem Y pasaron nenhum resultado. una So semana after sin que 1 week, tuviesen they ningún came together resultado. before the Lord, asking the Lord, Lord, why are we not able to do anything? Depois de uma semana, eles então Y después de una semana, ellos se colocaron delante del Señor y le preguntaron, Señor, ¿por qué no conseguimos hacer E nada? o Senhor falou com eles. Y el The Lord Señor said, les habló. there is a spirit of pride that is ruling this area. E o Senhor revelou a eles. El Señor les reveló, existe un espíritu de orgullo que está dominando esta Córdoba área. is a place where Italians have migrated to Argentina. Córdoba é um local onde os italianos, eles Córdoba es un migraram lugar para de a Argentina. italianos Italians que are llegaron such a a beautiful Argentina. people. Os italianos são um povo bonito. Los And italianos the place, son un pueblo Córdoba, they bonito. say, is a very fertile land. E Córdoba é uma terra muito fértil. Y Córdoba es una tierra muy E eles se fértil tornaron muito ricos. y So when we ellos are rich, se when we are convirtieron muy beautiful, ricos. when we are healthy, then we become proud. Quando nós somos bonitos, ricos, Cuando somos temos bonitos, saúde, somos nós ricos, podemos nos tenemos tornar salud, orgulhosos. entonces nos podemos So when we volver are orgullosos. proud, the Lord cannot work in our midst. Quando nós nos tornamos orgulhosos, o Senhor não pode Cuando nos trabalhar volvemos no meio de nós. orgullosos, el Señor no puede trabajar en medio de nosotros. What can we do? Então os jovens perguntaram, mas Senhor, se as Entonces los pessoas jóvenes são le preguntaron al orgulhosas, o que Señor, nós podemos fazer? si las personas son orgullosas, ¿qué podemos hacer? O Senhor deu a eles uma Y el Señor The les Lord dio a said, ellos la You estrategia. humble yourself on behalf of the people. O Senhor disse, vocês vão se humilhar Ustedes em nome van desse a povo. humillarse en nombre de So este the next pueblo. day, they went to the streets in small groups. No dia seguinte, esses jovens Al día foram siguiente, pras ruas, em los grupos jóvenes pequenos. fueron a las They calles en grupos prostrated pequeños. themselves in the streets like this. Eles se prostraram na rua, Ellos se postraron And then the people gathered. e as pessoas começaram a se juntar. y las personas They wanted to see what empezaron are the same people a doing. cambiar. E eles queriam ver o que esses jovens estavam fazendo. They said, Y la "We gente se got up preguntaba, and ¿qué started están preaching." haciendo estos E aí jóvenes? eles se ergueram e começaram a pregar. And the people were listening. Y allí ellos empezaron a predicar y las personas a The escuchar. Lord understands things much better than we do. O Senhor entende as coisas muito melhor. El do que Señor nós. entiende las cosas mucho mejor que The Lord nosotros. is going to give you the strategy for prayer. É o Senhor que vai dar a você a El Señor estratégia les va a dar a sobre como ustedes la estrategia de cómo orar. Pray for the youth of Brazil. You are going to ask the Lord, how shall we pray for the youth of Brazil?
Si el Señor les pide a ustedes, recen por la juventud del Brasil, ustedes necesitan preguntarle al Señor cómo debemos nosotros rezar por los jóvenes del Brasil. El Señor va a hablar al grupo a través de diferentes personas. El facilitador va a escoger un método de intercesión. Maybe the Lord will say, kneel down and pray. Maybe the Lord will say, raise your hands and pray. You know, any strategy. Tienen que ver qué estrategia el Señor les puede decir. Recen el Rosario de la Misericordia, o dirigen una oración de alabanza o de clamor. You have decided on the strategy, how to intercede, you move to step 4. Entonces, después que ustedes deciden sobre la estrategia de cómo orar, allí van al paso 4. El paso 4 es el tiempo de la intercesión práctica. Usted va a hacer ahí lo que el Señor le pidió. Y luego va al paso 5. Después de terminar la intercesión, ustedes van a escuchar al Señor nuevamente. Por la experiencia ya vi que el Señor da mensajes muy animosos en este momento. Y esos mensajes son muy importantes para nuestra intercesión. Cuando usted recibe el mensaje, usted no va a decir una cita bíblica, sino que usted va a abrir la palabra y leer el mensaje. Porque el Señor dice en el libro Isaías 55:11. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería. La palabra que es proclamada, ella va a realizar aquello que ella dice que hará. Esa es su misión. The word is not to be read, but to be proclaimed. The word is not to be read, but to be proclaimed. La palabra no debe ser solo leída, ella debe ser proclamada. El mensaje tiene que ser compartido. Entonces llegamos al último paso, que es el paso 6. Por favor, si alguien cogió más de un papel, entréguelo a los demás para que alcance para todos. Qualquer coisa, Nela e César, depois põe no site, a gente vai disponibilizar através do portal. Después ustedes lo van a tener disponible en el portal, en la web. So we come to the last step, that is to thank the Lord.
E agora nós chegamos ao último passo. Y ahora llegamos E al esse é o último paso, de agradecer ao Senhor. y es el paso Many de people agradecer say al that Señor. God has not heard our prayer. Muitas pessoas dizem, o Senhor não escutou a nossa oração. Muchas I personas say, dicen, el Lord, Señor no escuchó nuestra oración. answers our prayer. E eu digo para vocês, o Senhor Y yo les digo a ustedes, invariavelmente el atende Señor as nossas orações. de todas maneras atiende nuestras A oraciones. resposta do Senhor à nossa oração pode vir de três La formas. respuesta del Señor a nuestra oración No, Não, wait. puede ser de tres maneras: sí, no o But espera. He always answers the prayer. mas Ele sempre atende. Pero Él siempre So we need to contesta. thank the Lord at the end. Portanto, nós temos que agradecer Por ao tanto, Senhor nosotros no tenemos final que da agradecer al Señor Now, al final de la these are the intercesión. 6 steps of prophetic intercession. Esses são os 6 Estos son los 6 passos da pasos intercessão para la profética. intercesión When you profética. grow